La lluvia caía en cortinas gruesas aquella noche, golpeando los barrotes oxidados de la prisión de Black Ridge con una furia casi sobrenatural. En el interior, los ecos de las gotas retumbaban por los pasillos desiertos, acompañando el zumbido de los fluorescentes intermitentes. La atmósfera era pesada, cargada de secretos que apenas podían contenerse. Esa noche, un grupo reducido de empleados se reunió en la sala de vigilancia. No eran hombres particularmente brillantes ni ambiciosos, pero la promesa de una suma de dinero lo suficientemente grande como para cambiar sus vidas los había unido en un pacto oscuro. Entre ellos estaba Frank, un guardia con 20 años de servicio y una pila de deudas, Miguel, el técnico en sistemas que soñaba con escapar de su vida monótona, y Elena, una enfermera que odiaba cada segundo de su trabajo en ese lugar. El objetivo era claro: liberar a Lyle el Cuervo Mason, un criminal de fama internacional conocido tanto por su frialdad como por su astucia. Había sido capturado después de una redada que costó la vida de varios agentes federales. El precio por su libertad había sido negociado en criptomonedas y transferido a cuentas en paraísos fiscales. Nadie, excepto los implicados, sabía de la conspiración. El plan es simple, dijo Frank, desplegando un croquis de la prisión sobre la mesa. Miguel desactiva las cámaras y las alarmas del ala sur. Elena, tú te encargas de inyectarle el sedante al guardia de la torre este. Yo desbloquearé la celda de Mason y lo guiaré hasta la salida. Todo debe estar sincronizado. Miguel asintió, nervioso. Sus manos temblaban mientras repasaba las claves de acceso al sistema de seguridad. Elena cruzó los brazos, ocultando su inquietud tras una máscara de desdén. Esto tiene que salir perfecto, dijo ella. Si uno de nosotros falla, estamos muertos. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando iniciaron la operación. Miguel hackeó el sistema con una facilidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Las cámaras se apagaron, las puertas automáticas dejaron de responder y el ala sur quedó en penumbras. Elena administró el sedante al guardia de la torre este, asegurándose de que estuviera inconsciente antes de volver a la sala de vigilancia. Frank caminó hasta la celda de Mason con una linterna en mano. El criminal lo observó desde las sombras, sus ojos grises brillando con una intensidad que hizo que el guardia se estremeciera. ¿Es la hora?, preguntó Mason, con una voz tan calmada que resultaba perturbadora. Sigue mis instrucciones y saldrás de aquí, respondía Frank, mientras desactivaba el candado electrónico. Lo que no sabían era que Mason había pasado meses tejiendo su propia red de manipulaciones desde el interior de la prisión. Había convencido a otros reclusos de que esa noche sería su última oportunidad de escapar, instigando un motín que coincidiría con su fuga. Mientras Mason seguía a Frank por los pasillos oscuros, un grupo de presos atacó a los guardias en el ala norte. Los gritos y el sonido de disparos llenaron el aire, sembrando el caos. Miguel intentó restaurar las cámaras para ver lo que ocurría, pero el sistema estaba comprometido. Elena trató de comunicarse por radio con Frank, pero la interferencia hacía imposible establecer contacto. En medio del desorden, Mason atacó a Frank, dejándolo inconsciente con un golpe preciso. Luego, utilizó la tarjeta de acceso del guardia para liberar a varios de sus aliados. Armados con armas improvisadas, los hombres se dirigieron hacia la salida principal. Elena se encontró cara a cara con Mason mientras intentaba huir del edificio. Él la sujetó por el brazo, su sonrisa cruel dejando claro que no había espacio para negociaciones. Gracias por tu ayuda, pero aquí termina nuestra alianza, dijo antes de apuñalarla con una cuchilla que había escondido en su ropa. Miguel logró escapar del edificio y corrió hacia el estacionamiento, pero Mason lo alcanzó antes de que pudiera encender su auto. En un acto de desesperación, Miguel intentó razonar con él. No teníamos que llegar a esto, gritó. Hicimos esto por ti. Y yo lo hice por mí, respondió Mason antes de dispararle con el arma que había robado de un guardia caído.
Cuando la policía finalmente llegó al lugar, Mason ya había escapado junto con un grupo reducido de reclusos. Frank fue encontrado gravemente herido pero con vida, mientras que Elena y Miguel no sobrevivieron. La prisión quedó sumida en el escándalo, y las autoridades lanzaron una cacería humana para atrapar a Mason y a los fugitivos. Días después, en un motel de mala muerte, Mason observó las noticias en la televisión. Sonrió al ver los titulares que describían la fuga como uno de los eventos más violentos en la historia carcelaria del país. Para él, esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo de su vida criminal. La avaricia y la falta de ética pueden llevar a decisiones que destruyen vidas. Cuando se cruzan líneas morales, las consecuencias rara vez son como uno las imagina. Al final, todos somos responsables de las elecciones que hacemos y de los monstruos que liberamos.